En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 8. Señor nuestro Dios, admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo con la alabanza de los niños y de los más pequeños. Dirigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es tu fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, Santo Cura Brochero, San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora entrando ya en segunda semana, ya cruzamos el umbral, ya hicimos meditación del Rey Eternal, ya volvimos a trabajar en disposición, y ahora para decirle al Señor que estamos a tiempo de disponernos a las elecciones que tengamos que hacer. Esas elecciones que también tenemos que evitar que el enemigo nos las apresure, ¿no? El enemigo, cuando no puede impedir algo, ¿qué hace? Lo empuja. Cuando él no evitó que fueras, va a apretar el acelerador. Que creas que puedas ir más rápido de lo que en verdad puedes. Va a procurar viciar lo que no impidió. Y de eso también hay que estar advertidos. Hemos perseverado hasta aquí, ya hemos cruzado más de un día de ejercicio, un día y medio, en verdad, de ejercicios espirituales. Hemos vencido las primeras tentaciones, tal vez hasta la de volvernos, ¿no? La de dejarnos llevar por otras ocupaciones, aunque sea interiormente, ¿no? Bueno, y con Rey Eternal le hemos dicho al Señor que queremos no ser sordos a sus llamamientos, sino presto y diligentes para cumplir su santísima voluntad, manifestándole la disponibilidad para lo que Él se sirva de nosotros, en lo que Él quiera y como Él quiera. O sea, ahora es que vamos a poquito a ya poner delante eso sobre lo que hay que decidir. Pero no es ahora. ¿Qué es lo primero que nos invita a hacer Ignacio? Después de haber escuchado el discurso y el llamamiento del Rey Eternal, ahora San Ignacio nos invita a contemplar la vida del Rey Eternal. ¿De qué se trata esto? Decíamos hoy que es conformar lo que es reformado, o sea, darle a mi libertad la forma de Cristo. Elegir lo que elegiría Cristo en mi lugar. San Ignacio, cuando él tiene su proceso de conversión, ciertamente él era católico, pero no había tenido esta conversión, y de hecho que es su conversión a su vocación, porque en verdad el gran sentido de la vida del hombre está en su vocación, ¿no? Aquello para lo cual Dios lo pensó. Él tiene en aquel momento de su vida esta conversión a partir de esta experiencia de su convalecencia de su herida física. Él era soldado militar defendiendo la ciudad de Pamplona, allí en España, cuando ya la ciudad prácticamente estaba perdida, los franceses ya habían ganado aquella batalla. Él, sin embargo, siguió resistiendo. En esa resistencia es que una bomba
le hiere las dos piernas. Y ahí comienza su convalecencia. Uno podría decir, su terquedad le ganó o le mereció lo que vino después. Uno podría decir, ¿por qué no abandonó antes? Y uno diría, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido terco? No se hubiera herido y no hubiera tenido la convalecencia que tuvo, tiempo para leer libros. Pero bueno, tenía que ser terco nomás Ignacio, era providencial. Vieron que hay que ser terco a veces. Bueno, no lo hagan voluntariamente, por las dudas, ¿no es cierto? Él, ¿por qué tenía ese temple? ¿No? Él no iba a entregar tan fácilmente lo que era suyo, se lo tenía que ganar el otro, ¿no? Pasa aquellos meses en convalecencia, lee aquellas historias épicas de héroes y guerras y reyes y soldados y caballeros, que era lo que él estaba acostumbrado, era aficionado a la lectura. Acabado aquellos libros, él pide para leer otras cosas y le traen vida de santos y la vida de Cristo. Alternando estas lecturas de héroes, caballeros y santos y Cristo, él lo expresa así en su autobiografía. Y comencé a maravillarme. ¿De qué? De que cuando leía unas cosas, como historias de caballeros, mi corazón ardía el deseo de hacer lo que ellos hacían. Pero en cuanto cerraba el libro, el corazón quedaba seco y triste. Y cuando leía la vida de santos o la vida de Cristo, le nacía el deseo de hacer lo que hacían ellos, pero que cerrado el libro su corazón permanecía en paz y alegría. Y de pronto comenzó a maravillarse de que era distinto el efecto que producía en su alma las cosas del mundo y las cosas de Dios. Allí nacen los ejercicios. En realidad esa es la experiencia que funda la experiencia de Ignacio, que después va a plasmar en los ejercicios. Es su propia experiencia la que escribe. Pero a partir de ese maravillarse de que en su alma las cosas que sucedían no todas provenían de Dios, por más que parecieran muy nobles y muy buenas. Entonces, ¿qué decide? El vivir como Cristo. Deja el palacio de su familia noble, de los Loyola, empieza a peregrinar, va al monasterio de Montserrat, de los benedictinos, queda 3 días, allí hace su confesión general. La noche antes de su confesión, ¿qué hace? Vela de armas, entrega su espada a la Virgen. Confiesa y se va hacia Jerusalén. Allí, saliendo del monasterio, se quita su ropa de noble, se las canjea a un pobre y viste de mendigo. Y nunca más va a volver al palacio de su familia, ya nunca más. Él va a querer ir a vivir a la tierra, no solo a vivir como Jesús, sino donde vivió Jesús. A tal punto que en los ejercicios San Ignacio ofrece un modo de orar que en aplicación de sentido ofrece al ejercitante, cuando hace repetición de una escena, como sería la que vamos a ver ahora o después, no lo vamos a poder hacer porque no tenemos el tiempo, pero él llega a invitarle al ejercitante que en la aplicación de sentido bese las huellas de Jesús. Se las hace así, invita a que se incline detrás de Jesús el ejercitante y bese la marca de las huellas de Cristo. Benditas llagas, benditas huellas que dejó el Divino Maestro. A tal punto tenía él veneración por la humanidad de Cristo, por la realidad en la carne de Cristo, pero una realidad que resplandecía porque era la persona divina, su divina majestad de la que allí pisaba su tierra. Entonces este Ignacio, que nos invita ahora a contemplar a Cristo, la vida del Rey Eternal, es la vida que él contempló, que él quiso imitar. Quiso ser pobre con Cristo pobre, ¿sí? Quiso ser despojado de todo, un Cristo que fue despojado de todo. Quiso ir a vivir a la tierra de Jesús, no le dejaron, tuvo que volverse, y en ese proceso es que queda aquellos 6 meses en la cueva de Manresa, viviendo de mendigo allí, donde va redactando el libro de los ejercicios. Pero ir tras los pasos de Jesús, imitar a Cristo, pero no externamente, porque esa sería una tentación. Nos ponemos túnica y dejamos la barba y pelo largo. No es esa la imitación. Es eso a lo que nosotros llamamos conversión espiritual. Es un nuevo principio, un nuevo motor. ¿Y lo que le pasó a Ignacio?
sea, su universo se transformó. Sus categorías a las que antes sometía su vida y lo mejor de su vida, ahora cambiaban. O sea, no buscaba glorias en guerras, en coronas, en espadas o en escudos. Sino ahora la gloria será la de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí San Ignacio les va a invitar a ustedes a un nuevo modo de orar, que es el que vamos a hacer toda esta tarde, y a lo que le vamos a dedicar lo mejor de nuestro corazón, que es la contemplación. Palabra que nosotros conocemos, pero a la que San Ignacio le da una forma singular. Él la expresa, o expresa cómo el ejercitante ha de hacer esta contemplación que él propone. Vamos a contemplar la vida del Rey Eternal. Y aquí lo vamos a ver. La oración preparatoria es la misma. Aquí se agrega otro elemento que es la historia. ¿Sí? La historia sería la que nosotros encontramos relatado en el Evangelio, que es la encarnación. Pero tiene algo más. Aquí la historia no empieza en la visita del ángel. La historia comienza ¿dónde? En el corazón del Padre, que en diálogo con su Hijo y el Espíritu Santo deciden que el Verbo se encarne. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque ven la tierra sumida en la oscuridad, las almas se pierden. Su obra maestra, su obra predilecta, se perdía. Entonces Ignacio dice, considere el ejercitante en esta historia, ver cómo la Santísima Trinidad, viendo cómo el mundo se precipita en la muerte, en el infierno, las almas se condenan, ver cómo esa multitud de razas y lenguas en el mundo confundidas por el pecado, no tienen esperanza, si no es en Dios. Así es como deciden que la segunda persona se encarne, y así es que deciden enviar al ángel. Esta es la historia. Y llegar así a la casa de María. La composición del hogar es ver esto. El diálogo de la Trinidad y llegar a la casa de María. Él tenía una particular devoción a la Santísima Trinidad. A él se le aparece María con el niño. A él se le aparece también San José. Pero él tenía una particular devoción a la Santísima Trinidad. De hecho, que si ustedes prestaron atención en los coloquios, algunos al Padre también, a la Virgen, a Cristo, al Padre, van a aparecer sobre todo en esta segunda semana. La petición. Esta petición la vamos a hacer en todas las contemplaciones, vamos a hacer solo 3, pero bueno, de vida oculta y de vida pública. Interno conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarlo y seguirlo. Interno conocimiento del Señor. Entrar en el conocimiento del Maestro, entrar en la intimidad del Maestro, para más amarlo y seguirlo. ¿Cuáles son los puntos? Ver las 3 divinas personas, oír lo que hablan y mirar lo que hacen. De esto se compone la contemplación. Ver lo que hay, lugar, personajes. Y dice Ignacio, y refletir y llevarlo al corazón. Dejar que refracte en mí. ¿Qué es contemplar? Nosotros lo decimos cuando rezamos el rosario, ¿no? Vamos a contemplar los misterios. ¿Cuántas veces hemos contemplado los misterios de gozo en nuestra vida? Un montón, ¿cierto? ¿Por qué lo seguimos contemplando? Ya lo contemplamos. ¿Qué es contemplar? Si alguien te lo pregunta, ¿qué es eso de contemplar? A veces nosotros lo decimos, pero no es que lo hagamos tanto, ¿no es cierto? Contemplar es dejar que la luz que contiene un misterio se irradie en mí. No es solo la comprensión de mi inteligencia, sino exponerme a la luz que contiene tal misterio para que esa luz se vaya irradiando en mi alma. ¿Y por qué contemplo tantas veces la encarnación? Y porque es una luz tan grande que nunca acabo de aprehenderla. Entonces, contemplar aquí lo mismo, ¿no? Es exponerme a esta escena
pero mirada desde la Trinidad y dejar que lo que veo se refracte, o sea, se refleje en mí. Oír lo que hablan y refletir. Mirar lo que hacen y refletir y llevarlo al corazón. Ver cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu hablan de la realidad del hombre. Si hoy nosotros pudiéramos oír ese diálogo, no solo en ejercicio, donde pedimos la gracia de poder oír lo que ve Dios en este mundo, este universo que se cae a pedazos, al que el Señor le sigue entregando a su propio Hijo. Y cómo deciden salvarnos, y de un modo en el que Dios va a involucrar a la Virgen, la criatura. No lo decide hacer solo. Dios, para crearnos no nos pidió permiso, para redimirnos de Él. Para obra que a Él le costó menos, la hizo solo. De hecho, no existíamos, nos creó de la nada. Pero para redimirnos va a solicitar el consentimiento. Donde más Él iba a poner en juego, no lo va a querer hacer sin que el hombre tome parte. Recién rezábamos del Salmo 8. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra, pero particularmente en el hombre, al que hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Las obras de la mano de Dios no son solo las criaturas, es también la redención. El Verbo se hace carne, asume la humanidad. Es en la humanidad que el Verbo puede salvarnos, porque asume la realidad que va a salvar. Solo asumiéndola la redimirá. Pero también la somete a la libertad de la Virgen. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. ¿No le podríamos aplicar eso a la Virgen? ¿No es ella la que de alguna manera tuvo el mando en aquel momento en el que el cielo le pide consentimiento? Entonces lo que el hombre deshizo, el hombre rehizo. Lo que Adán y Eva deshicieron, eso sí María rehicieron. Entonces los puntos serán esto: ver, oír y mirar. Y llevar al corazón. Verle a Jesús, no arrogando a su favor la gloria, sino que despojándose de ella se vino a ser hombre, dependiente. Y por el otro lado, ver lo que ya decíamos hoy, la responsabilidad de la libertad humana. ¿En qué sentido? María tuvo que hacerse cargo de su parte. Hay una parte de la historia que te corresponde. No solo a la Virgen, también a nosotros. Y entonces, al contemplar esta escena, verla a María antes de que llegue el ángel, estar con ella cuando llega el ángel, quedarme con ella cuando se va el ángel y adorar su vientre. En aquel instante sucede lo que va a suceder 3 veces de una manera silenciosa y escondida a los ojos de todos. Nadie va a ser testigo de 3 cosas, y de las más importantes para nuestra salvación: la encarnación, el nacimiento y la resurrección. 3 misterios que sucedieron en el silencio de Dios. 2 de ellos a los ojos de María: la encarnación y el nacimiento. El tercero sin ningún testigo: la resurrección. Y dicen los padres de la iglesia que ni el demonio pudo conocer aquel momento. El demonio no conocía ese plan de que fuera en ese tiempo y con ella. ¿Sí? Si bien es ella la que le aplastaría la cabeza, su descendencia es la que había anunciado ya el protoevangelio en Génesis, es María la que en el silencio de Dios, a escondida de los ojos del enemigo, acoge el anuncio. El demonio no merecía conocer esto. Dios podía privárselo, dicen los padres, que Dios se lo pidió.
Dios no necesitó más que el sí de la criatura. Lo demás, ¿de quién dependía? ¿De quién depende lo que viene después de nuestro sí? No se olviden nunca de esto. ¿De quién depende lo que viene después de tu sí? De Dios. ¿Se puede caminar sobre el agua? Díganle a Pedro. Si Dios te lo pide, ¿de quién depende lo que viene después de tu sí? De Dios. ¿Se puede ser madre virgen? Le corresponde a Dios. Lo que viene después es de Él. Si Él dice que es así. Esta confianza que Dios le tiene al hombre es la que Dios espera que el hombre le tenga a Dios. Si yo te lo pido, yo te lo mando. ¿Por qué dudas que lo que yo te pido no podrá ser? ¿No? ¿De quién depende lo que viene después de mí? Sí, de Dios. Con María hay un claro ejemplo. ¿Quién vino a servirle después de que se fue el ángel? Los ángeles se callaron 9 meses, Volvieron en Belén. No antes. Dios no le privó a la Virgen de su soledad, habitada por Dios, ¿no? ¿Quién le iba a contar a José? ¿Cómo que es esto? Empieza a ver a alguien en mí de una manera tan misteriosa y tan grande. Entonces, la confianza que le tiene Dios a la libertad humana. Pusiste, ¿no?, en sus manos la obra de tus manos. Lo sometiste a la libertad del hombre. El Salmo no habla de esto, sabemos que no, porque fue escrito en el Antiguo Testamento, pero se lo podemos aplicar. A Él le has sometido la obra de tus manos, la has hecho depender de Él. O díganme ustedes, ¿serán santos si ustedes no quieren? Y no. Y sin embargo, Él, para que lo fueras, lo entregó todo, arriesgó todo para que lo fueras. Entonces, contemplar ahora a Jesús que se despoja de su gloria y va a depender de María, y verle a María que se despoja de toda seguridad humana para confiar solo en Dios, es un claro ejemplo de santa indiferencia, ¿no? Y entonces allí yo, contemplando, puedo quedarme adorando el vientre de María. ¿Sí? Si el que está allí será el fruto bendito que nosotros comulgaremos, no es otro más que Él, glorificado en su humanidad luego de su resurrección, sacramentado en la Eucaristía. Y entonces verle a Dios responder al drama del hombre, ¿no? Drama que lleva al hombre a la muerte, a la oscuridad. Dios responde con el hombre. La respuesta de Dios son las personas. Nosotros seremos una respuesta de Dios en lo que Él nos pide. Si haces lo que el Señor quiere, si sos lo que el Señor espera, serás una respuesta para el mundo. Y el mundo podrá mirar tu vida y creer en Dios, sin necesidad de que yo lo tenga que declamar. Mira mi vida. ¿Qué va a decir San Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Presunción, no. Arrogancia, no. Es así. O sea, que Dios existe, también yo soy una prueba. Si Dios lo está pudiendo hacer en mí, si Dios lo está queriendo hacer en mí, pues mi respuesta también es una prueba de que Dios existe, porque lo está pudiendo hacer en mí, porque se lo he dejado hacer. Dios responde con personas. Por eso no es la estructura las estructuras las que hacen al hombre mejor, es el hombre mejor el que hace las estructuras mejores. ¿Sí? Entonces, vemos esta escena, aquí tiene la cita, Lucas 1, 26 a 38, ustedes van a ver, detenerse viendo, oyendo y mirando, sin apurarse, ver la casa de María, figurarse el alma, recreársela interiormente,
y el silencio de Nazaret aquel día. Y les pongo la cita, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así lo dice San Juan, quien no relata la encarnación, pero sí habla de la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y el coloquio, allí en el número 109, lo que debo hablar a las tres divinas personas, o al Verbo eterno encarnado en María, o a ella, ¿no? Pidiendo la gracia según lo que sintiera en mí para seguir e imitar más al Señor nuestro que acaba de encarnarse. Gracias para imitar a Cristo. Vamos a pedir esta gracia. Comenzó Cristo su camino. Él salió a trabajar. Y lo primero que hace, mostrarnos que se somete a otro. Se somete al consentimiento de María. Va a necesitar de ella. Va a depender de ella. Y para así terminar esto, ustedes esto lo van a rezar ahora, van a tomar esta horita de ejercicio, oír la campanita, y allí van a tener servido la merienda para hacer un poco más extenso, para que acabada la primera contemplación, la cierren y después puedan venir a merendar. Con respecto a la desolación y a la consolación, ¿cómo hemos de actuar en consolación? Cuando nosotros nos vemos consolados, el corazón tiene gusto por Dios, entusiasmo, tiene ensanchado su horizonte, no le cuesta la caridad, parece tener como muy activa el organismo espiritual de la fe, la esperanza y la caridad, esto de no presumir, ¿sí? En consolación es donde uno ordinariamente hace su elección, cuando las aguas están quietas, ¿sí? Pero no hay que olvidar de cómo he estado en desolación, para no presumir. ¿Para qué? Para no tomar propósitos más movido por mi entusiasmo que por lo que Dios me pide. Por eso también en la consolación he de estar advertido. ¿Por qué? Porque si el demonio no impidió que yo llegara hasta donde llegué, ¿qué va a hacer? Me va a empujar, me va a viciar. Y entonces me va a motivar grandes propósitos que después no los podré cumplir. No sabiendo discernir que aquello que movía mi corazón era más la búsqueda de mí mismo por una cierta vanidad espiritual que lo que Dios quería de mí. Era más eso. Y entonces, en vez de poner los propósitos al modo como yo quiero servir a Dios, acepte los modos como Dios me pide que yo le sirva. Cuando estamos consolados, a nosotros no nos cuesta idear la santidad, la idealizamos. Cuando estoy bien, soy capaz de decir al Señor, llévame donde quieras. Voy a enfrentar lo que sea. Está bien, pero a veces ese horizonte que me pongo es el que yo quiero. Y más busco lo que yo quiero que lo que Dios me está ofreciendo. Busco más allá y me olvido de acá. Así es como se lo dice en la espiritualidad de San Ignacio. Soñar en grande, cuidando el pequeño detalle, cosas de Dios. Si quieres conquistar el mundo para Dios, como dice el Rey Eternal, empieza por conquistar tu corazón. Empieza por ser ordenado en tus cosas. Empieza por dejar de murmurar. Empieza por dejar de justificarte cuando te equivocas. Empieza por dejar de defenderte cuando te acusan. Soñar en grande, cuidando el pequeño detalle. Cuando estás consolado, sueñas en grande, pero el riesgo de no cuidar el pequeño detalle. Ese pequeño detalle que Dios mismo te mueve a asumirlo. Que cuando viene la desolación te diste cuenta cuánto lo descuidaste. Entonces en la consolación también hemos de estar advertidos. Si el Señor nos da consolación, adelante. Hay que saborearla, hay que gustarla en Dios. Y en ese contexto donde Dios va a confirmar mis decisiones. Siento que mi corazón con esto se ensancha. Va por acá. Pero todo propósito debe ser encomendado a Dios. Para no me ande buscando yo a mí mismo. ¿Sí? Recordando
cómo me fue cuando estaba en desolación, para no presumir, para no creerme más que el otro, no creerme que estoy por sobre el otro tan solo porque estoy consolado. Y en cuanto a la desolación, las causas de la desolación, decíamos hoy, una puede ser que Dios te ponga en desolación. ¿Por qué? Dios, viéndote crecido, te atrajo hacia sí primero con consuelos. Cuando te vio crecido, te quitó los consuelos. ¿Para qué? Para que no lo busques por los consuelos, sino por Él mismo. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente nos apropiamos de las obras de Dios. Y entonces Dios te quita los consuelos para que veas qué poco puedes sin Él. ¿Sí? Que estar en consolación o desolación no es tuyo, sino es de Dios, mientras vos seas fiel. ¿Sí? Y ver cuánto puedes sin Dios. ¿Hasta dónde? Para que no presumas nunca. Que si lo tienes por Dios. Para que camines en la fe y no presumas. Ahora, existe la desolación a causa de mi negligencia. ¿Sí? Cuando yo presumo, justamente, y descuido mi oración, mis prácticas de la fe, mis prácticas penitenciales. Cuando estoy consolado no me cuestan las cosas. Y a veces hasta presumo de no rezar porque tengo mucho que hacer. Y como no me está costando nada, voy adelante. Pero voy de a poquito consintiendo con infidelidades. Estoy muy acelerado. O simplemente no hago bien lo que tengo que hacer. Entonces, cuando el alma es negligente, no hace su lectura espiritual, llega sobre la hora a la misa y se va rápido, no está atento en ella, ¿sí? Sus apostolados presume de hacerlos sin prepararlos, hace las cosas con cierta suficiencia. ¿Por qué? Porque se siente bien y no le está costando. De pronto Dios se hace a un lado y cae en la desolación, pero no por querida por Dios, sino por propia culpa. Y Dios deja. Entonces, ¿qué hacer en la desolación? San Ignacio dice 3 cosas. Una, ya lo decíamos hoy, no mudar propósitos, permanecer. ¿Sí? En la desolación, pero ¿qué pasa si yo caí en la desolación por culpa mía? Por responsabilidad mía. Entonces dice San Ignacio, hacer examen de conciencia, alguna penitencia y orar más que menos. 3 cosas, ¿sí? Penitencia, oración y examen de conciencia. Reconoce por qué has caído ahí. Pero bueno, esto en ejercicio uno lo ve más claro. En la vida una vez no es tan disciplinado. Vamos a ver ya esta noche, mañana más propiamente lo que es examen particular, que quiero que lo practiquen. El examen particular para el San Ignacio es más problema para el alma abandonar el examen que abandonar la meditación. Más daño le hace al alma no hacer el examen que no hacer la meditación. El no verse advertido de lo que está sucediendo en su corazón. La no advertencia, el no discernimiento, confunde mucho al alma. Yo sin darme cuenta puedo estar consintiendo con lo que me va llevando por mal camino. Porque detrás de lo que hago a veces me estoy buscando más a mí mismo que a Dios. Y de ahí me vienen mis malhumores, mis estados de ánimos cambiantes. Bueno, todas esas cositas las vamos a seguir aprendiendo. Entonces, en consolación, no presumir. Los propósitos en los que Dios inspira. Cuidado no ponerme 25 propósitos cuando estoy bien y después no alcanzo ni a uno. Y después ando ahí, no sé qué hacer con todo lo que me puse de propósito. Y en la desolación, cuando la quiere Dios, estarse en paciencia. El examen de conciencia es tanto para que si la permite Dios o por si es por mi negligencia. Si la permite Dios, paciencia. Si es por mi causa, conversión, de eso que trajo la desolación. La oración, más porque en la desolación no tengo ganas de orar. Más bien, un poco más que un poco menos. Y alguna penitencia. ¿Sí? Vuelve a sujetar la carne, vuelve a sujetarte. Pero eso, téngalo agendado. Pero eso lo tendrán que ir aprendiendo a trabajar en su vida.
en la dirección espiritual. Poder trabajar esto. Que los vaivenes de mi alma, yo no los consienta. ¿Sí? Vieron que cambiamos de humor con cierta facilidad a veces. Y tiene que ver con esto. Porque no somos tan estables en las prácticas, en el cuidado del alma, en el examen particular. ¿Sí? Es como que rápidamente, cuando viene la desolación o la turbación, mudamos nuestros hábitos. ¿Sí? Y otra vez nos volvemos para atrás y otra vez así. Pero bueno, esto sea como para ir avanzando con algunas reglas que vamos recordándonos. Entonces hagan su contemplación con María. Este es un momento singularísimo de la Virgen. A San Ignacio se le apareció la Virgen con el niño y le dio gran consuelo en un momento de mucha prueba. No le habló, se le mostró, ¿no? Entonces, sabemos nosotros sin que Ignacio nos lo dijera, nos lo dice él también, pero la centralidad de la figura de María. O sea, yo no puedo contemplar a Cristo sin ella. No hay modo de contemplar a Cristo en la humanidad sin María, ¿no? Le pide el consentimiento. La Virgen, soñando en grande, cuidó el pequeño detalle. Se hizo cargo de lo que Dios le pedía. Si tú dices que he de ser Madre Virgen, lo que viene es tuyo. Aun cuando el mundo te abandone. Si el Señor confía en mí, yo confío en Él. ¿Sí? Ese trato con el Señor que María va a conservar por toda la eternidad. ¿No es cierto? Es Madre de Dios en el cielo hoy también. Entonces, acabar la contemplación adorando el vientre de María. Lo que ella lleva consigo, lleva a Dios. ¿No? Mostrarme, ¿sí? Dejar que el Espíritu Santo en la contemplación vaya imprimiendo en mi alma lo que Él quiere. Y si quieren traer el auxilio de San José, pídanlo como intercesor. San José va a ser informado de esto. Es muy probable que San José, antes de que María visite a Isabel, ya lo sabía. Que sea él el que la acompañó. Es muy improbable que la Virgen haya ido solita. ¿Sí? Que una mujer viajará sola tanto. ¿Sí? Pero como la Sagrada Escritura no escribe para curiosos, ¿no es cierto? Uno claramente dice, en aquel mismo día en que San José se entera de esto, allí, y San José se puso a disposición. ¿Sí? Traer en este año de San José a Él. Con cuánto silencio, con cuánta veneración, con cuánto respeto, ¿no? Con cuánta grandeza José se puso a la par de esta obra. ¿Sí? Patrono de la Iglesia, custodio de los tesoros de Dios, custodio de la gracia en nosotros. Hombre de oración, hombre de contemplación, hombre que supo escuchar a Dios y obedecerle. Bueno, pedir la gracia de conocer a Cristo como lo conoció Él. Porque esta gracia se la pedimos. Señor, te pido gracia para conocerte internamente y así más amarte y seguirte. Acá dice, se lo pedimos a la Virgen, al Padre. Nosotros podríamos pedírselo también a San José, por su intercesión. Él compartió con María y Jesús un montón de mates. Cuántas noches de mateadas y fogones y tortas fritas, ¿no es cierto? O tortas asadas, no sé qué le habrá gustado a la Virgen, pero seguro que las tortas fritas no le pueden gustar lo bueno. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Bueno, y ahí está, y sí, si hubieran estado en Argentina, que hubieran hecho de camino tortas asadas, porque más bien llevar la grasa, ¿no es cierto? El aceite, o la grasa, ¿no? Bueno, y ahí está. Todas estas cosas en la contemplación. Pero miren, Dios que se abaja hasta esta dimensión. Y la Virgen se hace cargo de lo suyo. Y todo hace silencio ante la espera de su respuesta. El universo creado y el cielo también. Los ángeles esperaban que la Virgen respondiera. Todo hizo silencio. Todo hizo silencio. Hasta que la Virgen dijo, hágase.
¿Y el ángel qué hizo? Se las tomó. Se fue rápido a avisar al cielo que ella había dicho que sí. No, pues hizo así. Ella dijo que sí y el ángel se alejó. No se demoró nada. La noticia era muy grande para el cielo, no solo para la tierra. ¿No? ¿Y cuántas cosas contiene una escena tan breve? ¿No? Contemplemos. Ahí está el verbo hecho carne. El Rey Eternal a quien yo quiero imitar y seguir. Que se despojó de su gloria para identificarse con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma. San José, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.